Llevaba 5 años viviendo en el campo cuando Ferit apareció de repente, diciendo que venía a cumplir nuestro compromiso matrimonial. Su lujoso auto se detuvo frente a la escuela justo cuando yo estaba dando clase a los niños. Linda, te dije que me casaría contigo cuando Aisa se recuperara, dijo desde la puerta del aula, con un tono que sonaba a limosna. Aunque ella aún no está del todo bien, ya pasaron 5 años. Vine a llevarte para la boda. Cerré mi carpeta de apuntes y lo miré con frialdad. Él suspiró con un dejo de impaciencia. Sé que estás resentida conmigo, pero Aisa es diferente a ti. Ella siempre fue una pobre desgraciada, mientras que tú lo tenías todo. Para ti, venir al campo solo fue una experiencia de vida. Estos 5 años debieron ser difíciles para ti, así que te compensaré con una boda espectacular. Aunque tú serás la novia, Aisa me necesita. Ella vivirá en la mansión principal y tú en la villa de la colina oeste. Estaré con ella los lunes, miércoles, viernes y domingos, y contigo los martes, jueves y sábados. ¿Te parece bien? Con aire satisfecho, me mostró las escrituras de la propiedad. Puse los ojos en blanco. Ahora soy la esposa de un magnate, casada con un multimillonario. ¿De verdad cree que me importan sus migajas? Hoy era mi último día como maestra voluntaria en el campo, y no esperaba encontrarme con un hombre tan engreído. Aparté con desprecio los documentos que me ofrecía y señalé la puerta. Toma tus cosas y lárgate. Para mi sorpresa, no se enfadó. Incluso sonrió. Sigues siendo tan testaruda. ¿Acaso olvidaste que tu madre está en el hospital, dependiendo de medicamentos especiales para sobrevivir? ¿No temes que deje de pagarlos? Respondí con frialdad. Haz lo que quieras. Mis palabras lo dejaron sin habla, y luego estalló de rabia. Eres una hija desnaturalizada. Después de 5 años en el campo, te has vuelto muy atrevida. Ya no te importa si tu madre vive o muere. Su acusación injusta me dejó perpleja por un momento. Hace 5 años, mi hermanastra Aisa interrumpió mi boda con Ferit. Me arrojó ácido encima. El vestido de novia quedó destrozado y casi me desfigura la cara. Yo solo le di una bofetada. Pero Ferit se puso de su lado y me culpó. Junto con mi padre y mi madrastra, me mandaron al campo. Mi padre me tiró al suelo de una patada, con el rostro enrojecido de furia. Maldita desagradecida. ¿Sabías que Aisa tiene depresión y no puede alterarse, y aún así le pegaste? Como hermana mayor, podrías haberle cedido un poco. Ferit protegió a Aisa tras su espalda y me miró con frialdad mientras yo lloraba desconsoladamente. Parece que te hemos consentido demasiado. Ve al campo a reflexionar sobre tu comportamiento. Cuando aprendas a comportarte, podrás volver. Hizo una pausa y añadió con voz gélida. No olvides que tu madre sigue en el hospital. Si no vas, atente a las consecuencias. Esas palabras me hicieron despertar por completo. El amor que sentía por Ferit, las ilusiones con mi padre, todo se desvaneció. Por mi madre, sequé mis lágrimas y me fui al campo sin mirar atrás. Lo que no esperaba era que allí salvaría a un hombre que se había perdido en las montañas. Resultó ser el heredero de una familia multimillonaria. Él trasladó a mi madre a un hospital privado hace 5 años. Ya está completamente recuperada. Los ojos de Ferit mostraron un destello de lástima. Recogió los documentos del suelo y le sacudió el polvo. Ya basta de dramas. Después de la boda te compensaré. Volví en mí y solté una risa burlona. Que yo recuerde, terminamos hace mucho tiempo. ¿No te preocupa cometer bigamia? Él arqueó una ceja con arrogancia. Mientras no registremos el matrimonio, no hay problema. Sé que todavía me amas. Pero Aisa estuvo a mi lado estos 5 años y ahora está embarazada de mi hijo. Debo hacerme responsable de ella. ¿Quién dice que un hombre no puede tener 2 mujeres? Lo entenderás, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, una figura delicada apareció detrás de él. Hermana. Aisa asomó tímidamente la cabeza. Sus ojos parecían los de un cervatillo asustado. Me lanzó una mirada rápida y luego se aferró con fuerza al brazo de Ferit. Fingiendo sorpresa, dijo.
Hermana, ¿por qué vas vestida tan ordinaria? Pareces una mendiga. Vas a ser la novia de Ferit. ¿No te da vergüenza presentarte así? Miré mi ropa deportiva. Para dar clases en el campo era muy práctica. No le veía nada de malo. Ferit me examinó de arriba a abajo sin disimular su desprecio. Después de 5 años, ¿cómo puede haberse deteriorado tanto tu gusto? No pareces una dama en absoluto. ¡Qué vergüenza! Aísa sonrió con satisfacción y dejó un pequeño bolso sobre el escritorio. Hermana, veo que tienes mala cara y el cabello descuidado. Como sé que no tienes dinero, te traje algunos productos de belleza. Eché un vistazo a los cosméticos. No me interesaban en absoluto. No recuerdo tener una hermana como tú. Ella se quedó paralizada un momento, luego sonrió y abrió un frasco de crema, intentando untármela en la cara. Noté una capa de polvo blanco sobre la crema. Fruncí el ceño y la empujé. Ella se dejó caer dramáticamente en los brazos de Ferit, y el frasco cayó al suelo. Él la abrazó con ternura y me gritó. Linda, no seas desagradecida. Aísa tuvo la amabilidad de traerte cosméticos. Si no lo agradeces, al menos no la empujes. Después de 5 años en el campo, ¿esto es lo que aprendiste? ¿Dónde quedó tu educación? Aísa lloró con aire de víctima. Es culpa mía, no elegí algo que le gustara a mi hermana. Después de 5 años en el campo, quizás nunca ha visto cosas tan buenas. Debí habérselas presentado primero. Luego se acercó a mí y me susurró con malicia. Si no fuera porque soy tan generosa, Ferit nunca habría venido a buscarte. Aunque vuelvas, solo serás pisoteada por mí. Ya lo verás. No me interesa recoger lo que otros desechan. Ya que tanto te gusta, quédatelo. Solté una risa fría, recogí la crema del suelo y se la estampé en la cara. Tú. Se quedó sin palabras de la rabia, y luego gritó. ¡Ah! Mi cara. La agarré del brazo y la empujé hacia Ferit, diciendo con desdén. Tu princesita intentó hacerme daño, pero le salió el tiro por la culata y ahora tiene una reacción alérgica. Si no la llevas al hospital pronto, se le arruinará la cara. Agité el anillo en mi mano. Por cierto, ya estoy casada. El brillo plateado del anillo hizo que Ferit entornara los ojos. Parecía haber escuchado un chiste. ¿Casada? Todo el mundo sabe que Linda es mi mujer. Después de 5 años en el campo, ya estás mayor. Aparte de mí, ¿quién te querría? Dio un paso adelante y dijo con tono condescendiente. Dentro de 3 días vendré a recogerte para la boda. Más te vale esperarme obedientemente. Capítulo 2. Las palabras aburridas de Ferit ya las había olvidado por completo. Después de la última clase, me despedí de mis alumnos y dejé el campo. Llevaba 5 años casada en secreto con Rafael. Cuando acepté casarme con él, le prometí que celebraríamos la boda formal en cuanto terminara mi voluntariado como maestra rural. Él había esperado esos 5 años con ilusión y había contratado a un diseñador de alta costura para crear un vestido de novia único, hecho a mi medida. Nunca imaginé que me encontraría con Ferit y Aísa en la tienda de novias. Justo cuando estaba a punto de probarme el vestido, Ferit me agarró la mano y sonrió con los ojos entrecerrados. ¿Decías que no pensabas en mí? Claro, todo era parte de tu juego de hacértela difícil. Viniste a escondidas a probarte un vestido de novia. ¿Tan desesperada estás por casarte conmigo? Pero espera un momento, deja que Aísa se lo pruebe primero. Antes de que pudiera reaccionar, Aísa me arrebató el vestido de las manos. Ferit dice que tengo buen gusto, así que me pidió que te ayudara a probártelo. No te molesta, ¿verdad, hermanita? Le arranqué el vestido de vuelta y grité. Quita tus sucias manos de ahí. Este vestido es a medida, no podrían pagarlo aunque quisieran. Este vestido vale más de 1 millón, y los rubíes que lleva valen cientos de millones. Aísa se burló. Hermanita, ¿a quién crees que engañas? Esos rubíes que mencionas parecen de vidrio, no tienen ningún brillo. Además, los colores del vestido son horribles. Solo alguien como tú podría fijarse en algo así.
Esta ropa ni siquiera está a mi altura. En ese instante, se oyó un desgarrón, ella había abierto un enorme agujero en el vestido. La diseñadora, que había permanecido en silencio, palideció de dolor. Este vestido realmente fue encargado por el señor Rafael para su esposa. Aísa se quedó paralizada un momento, pero enseguida esbozó una sonrisa burlona. Todo el mundo sabe que el señor Rafael adora a su esposa. Tú, una pueblerina que pasó 5 años en el campo, ¿te atreves a llamarte señora de Rafael? Señaló a la diseñadora con el dedo y la insultó. Linda, ¿no te da vergüenza traer a una cualquiera para montar este teatro? ¿Tan desesperada estás por convertirte en la esposa de un millonario? La rabia acumulada durante tanto tiempo destruyó mi autocontrol. Me abalancé sobre ella y le di una bofetada con todas mis fuerzas. Luego la agarré del pelo y la tiré al suelo. En segundos, su rostro quedó marcado con arañazos sangrantes. Ferit me apartó bruscamente, lanzándome a un lado, y me fulminó con la mirada. Linda, estás loca. Si le arruinas la cara, ¿cómo va a salir a la calle? Aísa te hizo un favor al probarse tu vestido. Lo tuyo es suyo. No has aprendido nada después de 5 años de sufrimiento. Sigues siendo igual de cruel. Menos mal que no me casé contigo, si no, hasta serías capaz de matar a alguien. Ahora mismo, discúlpate con Aísa. Abrí los ojos con furia, mi voz temblaba de rabia. Ni en sueños. Debí haberla matado hace un momento. ¿Te gusta jugar a desgarrar cosas? Espera a que me case mañana, y jugaremos a puerta cerrada todo lo que quieras. Conteniendo las náuseas, dije palabra por palabra. Ferit, lo nuestro terminó hace 5 años. Se acercó bruscamente, me sujetó las manos sobre la cabeza y me aprisionó contra la pared. Con la otra mano me agarró la barbilla. ¿Qué terca eres? ¿Sigues fingiendo? Te atreviste a golpear a alguien solo para casarte conmigo, y ahora juegas a hacértela difícil. Su mirada se posó en mi sencillo anillo de bodas. Sonrió con desprecio. Mi paciencia tiene límites. Si sigues fingiendo, te vas a pasar. Asqueada, le pisé el empeine con fuerza y aproveché que me soltaba para liberarme. ¿Acaso eres el único hombre en el mundo? Sus pupilas se dilataron, su voz mezclaba sorpresa y furia. Linda, ¿de verdad tienes a otro hombre? Sin terminar de hablar, me arrancó el anillo con violencia y lo lanzó hacia el centro de la calle. Grité desesperada. No. El anillo fue aplastado por los coches que pasaban. Mi corazón se hizo añicos con él. Me quedé paralizada en el sitio. Hasta que una vocecita infantil me devolvió a la realidad. Mamá. Mi hijo de 5 años corría feliz hacia mí, pero al instante siguiente, su pequeño cuerpo fue atrapado por Ferit. Aísa, cubriéndose la cara, lloriqueó. ¿Este niño la llamó mamá? ¿No será un bastardo que tuvo con algún hombre del campo? Ferit, me duele mucho la cara, tienes que hacer justicia por mí. Ferit miró a mi hijo con desprecio y me amenazó. Linda, discúlpate con Aísa ahora mismo. Si no, le cortaré los dedos a tu hijo. Voy a contar hasta 3, y por cada segundo que pase, le cortaré 1. Piénsalo bien. La diseñadora, pálida como un fantasma, sacó su teléfono temblando. Viendo a mi hijo llorando desconsoladamente, sentí que me arrancaban el corazón. Intenté calmarlo conteniendo el miedo, y finalmente, mordiéndome el labio hasta sangrar, me resigné. Me arrodillé ante Aísa, golpeé mi frente contra el suelo con fuerza y le pedí perdón 10 veces. Luego miré a Ferit con frialdad, mi voz temblaba. ¿Es suficiente así? Él observó la sangre en mis labios, su pecho subió y bajó, y dijo con asco. Siempre has sido cruel y arrogante. ¿Ahora finges ser una víctima para dar lástima? Capítulo 3. Antes de que pudiera abrir la boca, mi padre y mi madrastra irrumpieron furiosos en la habitación. Sin darme tiempo a explicar nada, mi padre me abofeteó y me señaló con el dedo mientras me gritaba. Te mandé al campo para que reflexionaras, no para que anduvieras revolcándote con otros hombres. 5 años y ya no puedes aguantarte. Has arrastrado por el suelo el honor de esta familia.
Aísa intervino con fingida preocupación. Papá, no se altere tanto. Quizás obligaron a mi hermana. Aunque quién sabe si no habrá contraído alguna enfermedad. Al escuchar la palabra enfermedad, mi padre miró a mi hijo con repugnancia, como si quisiera devorarlo vivo. ¿Qué explicación puede haber? El niño ya está grandecito. Es la prueba de su desvergüenza. Mi madrastra se apresuró a añadir con voz chillona. Por más enojado que estés, no te hagas daño. Esta muchacha ya arruinó su vida. Si esto se llega a saber, ¿qué será de la reputación de nuestra Aísa? Me levanté de golpe y los enfrenté con la mirada. ¿Reputación? ¿Por qué no hablaron de decencia cuando tu hija sedujo a mi prometido? Tal para cual, madre e hija. Especialistas en meterse en relaciones ajenas. Mi padre levantó la mano para golpearme de nuevo, pero Ferit lo detuvo. A mi prometida la corrijo yo. No es asunto de nadie más. Se volvió hacia mí y me interrogó. Habla. ¿Quién fue el desgraciado que te tocó? Lo voy a destrozar. Al ver que no respondía, suavizó el tono. Linda, si te deshaces del niño, haré como si nada hubiera pasado. La boda seguirá adelante. Apenas terminó de hablar, sus hombres ya le habían puesto una capucha a mi hijo y lo arrastraban hacia una furgoneta. Desháganse de ese bastardo. Los gritos desgarradores de mi hijo me hicieron perder la razón. Me lancé contra la furgoneta golpeando la ventanilla con desesperación. No. Por favor, déjenlo ir. Llévenla al hospital y que la examinen a fondo. Me apartaron a la fuerza. En el forcejeo, mis uñas se quebraron y empezaron a sangrar. Cuando estaba al borde de la desesperación, un grupo de guardaespaldas abrió paso entre la multitud y una figura imponente apareció ante mí. La voz del hombre era gélida. Quien toque a mi esposa o a mi hijo, morirá. Señor Rapael. Ferit se quedó paralizado al reconocerlo. De inmediato se inclinó con una sonrisa servil. No esperaba encontrarlo aquí. ¿También viene a encargar un vestido de novia para su esposa? El silencio de Rapael lo puso nervioso, así que se apresuró a explicar. Debe ser un malentendido. Seguramente se ha confundido de persona. Mi padre también intervino con expresión aduladora. Es mi hija, una inútil. De joven se casó con un don nadie, y ahora resulta que tuvo un hijo con otro hombre en el campo. Disculpe que haya presenciado esta vergüenza. Así es, señor Rapael. Ella lleva 5 años sin salir del campo. ¿Cómo podría conocer a alguien de su categoría? De pronto, los ojos turbios de mi padre brillaron, como si se le hubiera ocurrido algo. Creyendo que Rapael se había fijado en mí, pero considerándome indigna de él, se acercó con cautela y murmuró. Señor Rapael, verá, mi otra hija, Aísa, se parece bastante a Linda. ¿No será que en realidad fue a Aísa a quien conoció? Sin importarle la expresión descompuesta de Ferit, mi padre empujó a Aísa hacia Rapael. Rapael posó su fría mirada sobre ella y preguntó. ¿Así que tú eres Aísa? La pregunta hizo que el corazón de Aísa se acelerara. Olvidándose por completo de su embarazo, solo pensaba en cómo aprovechar esta oportunidad de ascender socialmente. Adoptó una pose tímida y asintió, acercándose con voz melosa. Señor Rapael, ¿me recuerda? Creo que ya nos habíamos visto antes. Antes de que Rapael pudiera responder, Ferit jaló a Aísa hacia un lado y le susurró con reproche. Aísa, llevas a mi hijo en el vientre, ¿y te atreves a coquetear con otro delante de mí? Aísa se soltó de su agarre y replicó con voz caprichosa. ¿Por quién crees que lo hago? Si logro acercarme al señor Rapael, imagina cuántos negocios podríamos cerrar. Un solo proyecto bastaría para vivir un año de las ganancias. Si él muestra interés en mí, ¿debería desaprovecharlo? ¿O prefieres ir tú a conquistarlo? Ferit la observó pensativo y finalmente asintió. Rapael perdió la paciencia. Su voz sonó cortante como el hielo. Lo diré una última vez, suéltenlo. Ferit se estremeció y gritó a sus hombres. ¿Están sordos? Hagan lo que dice el señor Rapael. En cuanto se abrió la puerta, una pequeña figura salió tambaleándose.
Mi hijo corrió a refugiarse en los brazos de Rafael, pálido y con la voz temblorosa. Papá, ellos nos lastimaron a mamá y a mí. Las palabras del niño resonaron con claridad. Todos los presentes sintieron un escalofrío. Ferit se abofeteó varias veces y se inclinó con gesto servil. Señor Rafael, cálmese, por favor. Fue culpa nuestra. No reconocimos al señorito. Pero Aisha, confiada, alzó la voz intentando desviar la atención. Con razón el señorito le dice mamá a Linda. Resulta que todos estos años que pasó en el campo sin volver a casa, estaba trabajando de niñera en casa del señor Rafael. Una hija tan desagradecida seguramente tiene problemas de conducta. Podría ser una mala influencia para el señorito. Una simple niñera que se atreve a enseñarle al niño a llamarla mamá. Esa clase de persona no debería estar en su casa. Señor Rafael, no se deje engañar. Cambiando de táctica, comenzó a promocionarse. Yo tengo una maestría en Inglaterra. Tanto en educación como en crianza, tengo mucha experiencia. ¿Por qué no me considera a mí? Rafael la miró y asintió, aunque su voz seguía siendo glacial. Hace tiempo que sé de ti. Antes de que Aisa pudiera alegrarse, las siguientes palabras la dejaron petrificada. Lo que le debes a Linda, es hora de pagarlo. Aisa se quedó paralizada, invadida por un terror absoluto. Sin darle tiempo a reaccionar, un guardaespaldas de Rafael se acercó con un frasco de vidrio lleno de ácido sulfúrico. Rafael la miró desde arriba con voz implacable. ¿Lo haces tú misma o prefieres que te ayuden? Mi madrastra cayó de rodillas, aterrorizada, protegiendo a Aisa con su cuerpo. Señor Rafael, debe haber un malentendido. Aisa siempre ha sido una buena chica. Jamás haría nada que lo molestara. Por favor, sea magnánimo y perdónela, suplicó, volviéndose hacia mi padre y tirando de su mano entre lágrimas. Di algo. Si le pasa algo a Aisa, yo también me muero. Rafael frunció el ceño con impaciencia. Sé perfectamente todo lo que le han hecho a mi esposa. Capítulo 4. Mi padre se quedó boquiabierto y enseguida reaccionó. Linda, ¿ella, de verdad es su esposa? En cuanto pronunció esas palabras, todos los presentes contuvieron el aliento. Mi padre obtuvo la confirmación en la mirada de Rafael. Guardó silencio un buen rato y finalmente, como si hubiera tomado una decisión, caminó directamente hacia Aisa y le hundió la cabeza en el ácido sulfúrico con sus propias manos. Un grito desgarrador resonó por toda la tienda de novias. Después de que el médico que trajo Rafael me vendara las manos, me senté a su lado. Su mirada se posó en mis manos, llena de dolor. ¿Quién te hizo esto? En un instante, todos señalaron a Ferit. Rafael le lanzó una mirada gélida, y acto seguido le propinaron varios golpes en las manos con una porra, dejándolo revolcándose y gimiendo de dolor en el suelo. Si hay una próxima vez, te mato, sentenció Rafael. Luego suavizó su expresión y se volvió hacia mí, soplando con ternura sobre mis heridas. Cariño, ¿te duele mucho? Con tal de que nuestro hijo esté a salvo, no importa, negué suavemente con la cabeza, aunque de reojo pude ver la mirada cargada de envidia y odio de Aisa. Señalé el vestido de novia destrozado y esbocé una leve sonrisa. Aisa, ¿no dijiste que este vestido no era digno de ti? Mira cómo has destrozado las joyas que llevaba incrustadas. Ya te lo advertí, este vestido, junto con las joyas, vale 100 millones. Lo has arruinado, así que tendrás que pagarlo. Ella me fulminó con la mirada, con los ojos encendidos de furia. No intentes estafarme. Está claro que solo piensas en Ferit y no querías casarte con el señor Rafael, por eso lo destrozaste a propósito. Creía que con sus mentiras podría sembrar discordia entre Rafael y yo. Solté una risa fría. Aisa seguía siendo la misma de siempre, solo sabía dar la vuelta a la tortilla. Señalé las esquinas de la habitación. Aquí hay cámaras de seguridad. Hazte responsable de lo que dices. Inmediatamente cerró la boca y solo pudo mirarme con rencor. Mi padre se puso nervioso y su rostro palideció. La empresa había invertido todos sus fondos en un nuevo proyecto y el flujo de caja estaba muy ajustado. Era imposible conseguir 100 millones. Se acercó con aire culpable, intentando congraciarse conmigo. Este vestido, no podrías dejarlo pasar.
considerando que Aísa es tu hermana? Ya ha recibido su castigo, deberías calmarte. Somos familia, ¿por qué ser tan implacable? Lo interrumpí con frialdad, cortando su chantaje emocional. Según él, si no aceptaba la salida que me ofrecía, quedaría como una persona mezquina, lo que dañaría mi imagen ante Rafael. En su mente, yo debía aparentar ser generosa y elegante delante de él. Solté una risa irónica. ¿Familia? ¿Cuándo me han tratado como tal? Si no fuera porque ahora soy la esposa de Rafael, ya me habrían pisoteado, ¿verdad? Yo, Linda, no hago negocios que me perjudiquen. Cuando llegue el dinero, todo se arreglará. Rafael barrió a todos con una mirada glacial, sin darles oportunidad de negociar. Tienen 3 días para pagar el precio completo. De lo contrario, ya conocen mis métodos. Con ternura, se inclinó y me tomó en brazos, alejándome de aquel lugar lleno de conflictos. Al llegar a casa, Rafael me curaba las heridas con expresión seria. Así era cuando estaba enfadado. ¿Por qué no me llamaste de inmediato? Si la diseñadora no me hubiera contactado, jamás habría sabido todo lo que tú y nuestro hijo tuvieron que soportar. ¿Sabes lo preocupado que estaba? Si no fuera porque son tu familia, jamás los habría dejado ir tan fácilmente. Suspiró suavemente, su tono se suavizó y me preguntó con ternura, ¿te duele? Linda, ya te lo he dicho, soy tu esposo, puedes apoyarte en mí. Tomó mi mano y la colocó sobre su corazón. En sus ojos había un destello de tristeza, pero su voz era firme. Desde que mi madrastra entró en casa, sentí que ya no tenía un hogar. La traición de Ferit me enseñó que en esta vida solo podía contar conmigo misma. Aunque Rafael me había colmado de amor durante estos 5 años, aún no había logrado abrirle completamente mi corazón. Hundió el rostro en mi cuello y murmuró con voz ronca, prométeme que a partir de ahora me contarás todo de inmediato, ¿de acuerdo? Una oleada de amargura me invadió, los ojos se me humedecieron y respondí con un nudo en la garganta, de acuerdo. Mientras tanto, Aísa ardía de celos. De un manotazo tiró todo lo que había sobre la mesa, haciendo añicos una taza de porcelana. No entendía cómo su padre, que siempre la había mimado, pudo tratarla con tanta dureza. Su madre solo podía observar, impotente. Y Ferit, el hombre que decía amarla, ahora ni se atrevía a respirar. ¿Por qué? Gritó, llena de rabia e impotencia. Ferit, ya de mal humor, al ver el desastre, dejó de fingir ternura. Le dio una bofetada con fuerza. Aísa, ya te calmaste, señaló los fragmentos en el suelo. ¿Sabes que este juego de té es el favorito de mamá? Vale decenas de miles. Le debes una fortuna a Rafael, ¿con qué derecho te pones así? La miró fijamente, sin ocultar el desprecio en sus ojos al ver las cicatrices en su rostro. Con esa cara que tienes ahora, aunque te vendiera no alcanzaría ni para pagar una taza. No sé cómo pude fijarme en ti, hiriendo a Linda por tu culpa. Aísa no podía creer lo que escuchaba. Agarró un jarrón y se lo arrojó. Ferit, ¿ya te hastías de mí? ¿Qué me decías cuando te acostabas conmigo? Que yo era la mejor mujer, que Linda, esa zorra, no me llegaba ni a los talones. Tú tampoco eres ningún santo. Ferit no logró esquivarlo. El jarrón le abrió una herida en la frente y la sangre comenzó a brotar. Sus ojos ardían de furia. Aísa se asustó y extendió la mano para tocar su herida. Lo siento, no fue mi intención. Ferit se apartó con asco, el rostro sombrío. Ella forzó unas lágrimas, fingiendo estar apenada. Es que me dio un ataque de depresión. Déjame curarte, ¿sí? Ferit, perdóname. Pensaba que haciéndose la víctima lo ablandaría como antes, pero esta vez Ferit ni siquiera la miró. Se dio la vuelta y se marchó. Cuando sus padres supieron que había enfurecido a Rafael, la despreciaron aún más, llamándola gafe. Los sirvientes, al verla en desgracia, también empezaron a maltratarla abierta y veladamente. La vida de Aísa se volvía cada vez más insoportable. Al día siguiente, Ferit ordenó a los sirvientes que recogieran sus cosas. A partir de hoy, te irás a vivir a la villa de la montaña oeste, hasta que nazca el bebé. Aísa se quedó paralizada. ¿Qué has dicho? Al ver cómo sacaban sus pertenencias una a una, finalmente reaccionó.
Se aferró a la mano de Ferit, suplicando entre lágrimas, «Ferit, no me eches». Se tocó las cicatrices del rostro y dijo con desesperación, «Sé que te doy asco. Cuando me opere, volveré a ser como antes. Por favor, no me eches. Llevo a tu hijo en el vientre». Ferit se soltó de su agarre, «Solo lo diré una vez» y se marchó. Aísa le gritó a su espalda, «¿Piensas librarte de mí para ir tras Linda? Ni lo sueñes. Linda jamás perdonará a alguien que vuelve arrastrándose. Mientras yo viva, ustedes dos nunca estarán juntos». Apretó los puños, con los ojos llenos de odio, «Linda, ¿por qué todo lo bueno es para ti? Hasta me robas a mi hombre. No voy a permitir que seas feliz». Capítulo 5. El día de la boda. Mientras me preparaba en el salón de maquillaje, mi asistente entró corriendo, visiblemente alterada. «Señora, hay un problema. Alguien está difundiendo rumores sobre usted». Me quedé paralizada. ¿Quién se atrevería a armar un escándalo en la boda de Rafael? Al llegar al salón de banquetes, vi a Aísa con un micrófono en mano, difamándome como una desquiciada. «Soy la hermana menor de Linda. Hace 5 años la enviaron al campo, donde anduvo revolcándose con hombres mayores. No es más que una cualquiera. ¿Quién sabe si el pequeño señorito es realmente hijo de quien dice?» Para ocultar la verdad, me amenazó y hasta me desfiguró el rostro. Los invitados estallaron en murmullos. Al tratarse de la confesión de su propia hermana, muchos le creyeron. Me miraban con desprecio mientras cuchicheaban entre ellos. Si lo dice su propia hermana, debe ser verdad. ¿Quién iba a imaginar que Linda fuera esa clase de mujer? Engañar al señor Rafael le va a costar caro. Tomé una copa de vino, caminé hacia ella, se la arrojé a la cara y le di una bofetada. «Si no quieres morir, lárgate de aquí». Me fulminó con la mirada, los ojos enrojecidos, mientras esbozaba una sonrisa siniestra. «Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco lo serás». Ferit llegó corriendo, intentando llevársela. «Aísa, has perdido la cabeza. Deja de hacer el ridículo». En ese momento, mi asistente gritó, «El señor Rafael ha llegado». De pronto, la pantalla gigante se encendió y comenzaron a escucharse sonidos comprometedores. En la pantalla aparecía un video íntimo de Aísa con un hombre de mediana edad, el mismo que momentos antes había sido el más entusiasta en criticarme, tan mayor que podría haber sido su padre. La imagen cambió, mostrando a Aísa sobornando a un médico. Resultó que su depresión era falsa, e incluso había mentido a Ferit sobre su embarazo. El video también revelaba que frecuentaba fiestas para seducir hombres, y ni ella misma sabía quién era el padre de su hijo. Los invitados quedaron atónitos. Quienes antes me habían insultado ahora atacaban a Aísa, llamándola zorra, roba maridos y mujer de la calle. Ella gritaba histérica mientras Ferit se acercaba y le propinaba otra bofetada. «¿Cómo te atreviste a engañarme?» Aísa se aferró a su mano, suplicando, «Ferit, no es lo que parece. Todo es falso, está hecho con inteligencia artificial. Llevamos 5 años juntos, ¿acaso no me conoces? El bebé es tuyo, te lo juro». Ferit la apartó bruscamente, se volvió hacia mí y cayó de rodillas, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Linda, perdóname. Todo es culpa mía, ella me engañó. Durante todos estos años te ignoré por su causa y te mandé al campo a sufrir. Me arrepiento tanto. Si pudiera volver atrás, te elegiría a ti. Linda, podrías no casarte con él. Podríamos empezar de nuevo». Mientras hablaba, se golpeaba el rostro. Lo miré sintiendo una mezcla de risa y repugnancia. El amor que llega tarde vale menos que la hierba. En mi corazón ya había otra persona. «Por favor, compórtese». «Ya estoy casada», respondí con frialdad. Rafael observaba todo como si fuera un espectáculo divertido. Me rodeó la cintura con gesto posesivo. «Ferit, ¿te atreves a tocar lo que es mío?» Con una sola mirada, sus guardaespaldas arrastraron a Ferit y a Aísa fuera del salón. Rafael recorrió a todos los presentes con la mirada, su voz helada: «Quien vuelva a difamar a mi esposa, se atendrá a las consecuencias». Al día siguiente, mi padre apareció de improviso.
Estaba de pie en medio del salón, retorciendo nerviosamente el borde de su chaqueta. Tras un largo titubeo, finalmente forzó una sonrisa. Linda, sé que todavía me guardas rencor, por eso no me atrevía a ir a la boda. Pero hay algo en lo que solo tú puedes ayudarme. Por el vínculo que nos une como padre e hija. Me senté en el lujoso sofá, tomé la taza de té y bebí un sorbo sin siquiera levantar la mirada. Su voz se elevó de repente, con un dejo de llanto. Si no estuviera completamente desesperado, jamás vendría a rogarte. La empresa tiene problemas de liquidez. Con solo 50 millones, podría salvarse. Dejé la taza y esbocé una sonrisa burlona. ¿No has investigado quién los metió en esta trampa? En un instante, su rostro palideció. Por fin comprendió la verdad. La persona que había llevado a la empresa a la ruina era yo. Me levanté de golpe y estrellé la taza a sus pies. ¿Ya olvidaste cómo trataste a mi madre? Tu ridículo machismo. ¿A quién siempre has amado es a ti mismo? Mi madre te acompañó desde la nada hasta que amasaste millones, y en cuanto tuviste dinero, lo olvidaste todo. Trajiste a esa mujer a casa como si nada y te quedaste mirando mientras humillaba a mi madre. Y lo que tu adorada princesita le hizo a mi madre, tú lo sabes mejor que nadie. Tras escuchar todo esto, se marchó con el alma destrozada, dejando solo unas palabras: lo entiendo. Al día siguiente, Aísa y su madre fueron expulsadas de la casa. Poco después, se hizo viral en internet el escándalo de cómo madre e hija habían sido amantes durante años, destruyendo hogares para escalar posiciones. No pasó mucho tiempo antes de que las noticias transmitieran un reportaje. Mi padre había entregado todas las pruebas, y mi madrastra fue arrestada por múltiples cargos. Resultó que la enfermedad de mi madre también había sido obra suya, todo para asegurar su lugar. Finalmente, había cosechado lo que sembró. Capítulo 6. Aísa, tras haberlo perdido todo, enloqueció por completo. Cuando me dirigía a un evento benéfico, se abalanzó sobre mí empuñando una daga. Todo es por tu culpa. Mi madre está en la cárcel, mi padre me abandonó y hasta Ferit me dejó porque le doy asco. Si no existieras, todo esto sería mío. Linda, muérete. En ese instante, Ferit apareció de la nada y se interpuso entre nosotras. La daga se hundió profundamente en su cuerpo. Aunque logró sobrevivir, tendría que vivir con una bolsa de orina el resto de su vida. El grupo Ferit se declaró en bancarrota poco después. Todos sus activos fueron subastados por orden judicial, quedándole únicamente una destartalada casa de cemento en el campo. Rafael corrió la voz en el sector empresarial, nadie se atrevió a tenderle una mano. A Ferret no le quedó más remedio que pasar el resto de sus días malviviendo en el campo. Aunque mi padre envió a mi madrastra a prisión, seguía sin poder perdonarlo. La empresa terminó quebrando y él, incapaz de soportar el golpe, sufrió un derrame cerebral. Lo encontraron un día después y lo llevaron al hospital. Al haber perdido el momento óptimo para el tratamiento, pasaría el resto de su vida postrado en una cama. Aísa fue encarcelada por lesiones dolosas. En prisión, su rostro desfigurado la convertía en blanco de humillaciones constantes. Yo, por mi parte, continué dedicándome a obras benéficas. Mi prestigio entre las mujeres empresarias crecía cada vez más, lo que también fortalecía la imagen del grupo. Mi hijo era inteligente y sensato, la vida parecía haber vuelto a su cauce. Aquella noche, Rafael se recostó sobre el escritorio y cerró mi portátil. Cariño, estás irresistible cuando te concentras en el trabajo, pero tampoco puedes tener tan abandonado a tu marido. ¿No crees que deberías compensarme? Por ejemplo, esta noche podríamos esforzarnos por darme una hija. Me encantaría ver cómo eras de pequeña. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos llenos de amor. Rodeé su cuello con mis brazos y respondí a su petición con un beso apasionado. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audio historias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina.
A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato.
Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera.
Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio?
Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió,
pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. Hannah, perdóname, comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación.
La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Chloe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.